Gracias a los que nos acompañan hoy domingo, 1 de agosto de 2021. Vamos a hablar del clan Aguilar, de la familia Aguilar, con dos invitados muy especiales y muy conocedores de este tema, el coronel Julio César Prieto, autor de un libro que ahora mencionaremos, y Pastor Luis Viescas, veterano periodista de Santander, que es realmente la persona que más conoce de todos estos hechos y que nos va a ayudar a interpretar y a explicar la noticia de esta semana, y luego que nos va a ayudar con las preguntas al coronel Prieto en relación con el jefe de este clan, el coronel retirado Hugo Eliodoro Aguilar. Se han producido, Pastor, muchas reacciones populares muy francas sobre la captura del senador Richard Aguilar, el gobernador de Santander. Las vamos a mostrar antes de empezar el programa en forma para quienes no las hayan visto. El comentario de Tolay Maruja, la caricatura de Matador en el periódico El Tiempo. Y vamos a ir mostrando además otras fotografías que ha tomado Pastor a lo largo de los años. Pero empecemos, Pastor, por favor, diciendo cuál es la noticia de esta semana en relación con el clan Aguilar. La noticia de esta semana es, por lo menos para Santander y el oriente colombiano, es el pronunciamiento de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de Instrucción, ordenando la medida de aseguramiento en detención preventiva en establecimiento de reclusión del exgobernador de Santander y actual senador por Cambio Radical, Richard Alfonso Aguilar Villa, de un tema que se ha venido ventilando desde hace varios años y del que se preveía por dónde iba el agua al molino, pero finalmente la Corte pues se ha pronunciado. ¿En qué época fue gobernador el señor Richard Aguilar? Richard Aguilar fue gobernador del año 2012 al 2015. Antes había sido cónsul en Chile, encargado de negocios y cónsul general en Chile. Antes de ser elegido gobernador. Sí. Valdría la pena, Alberto, como para las personas que estén viendo el programa y no conozcan quiénes son los Aguilar, he preparado una pequeña reseña de cada uno de los tres principales, si le parece, Alberto. Por supuesto, porque ellos son los que han ocupado en los últimos 20 años la gobernación de Santander, salvo los 4 años en que fue gobernador Horacio Serpa. La familia Aguilar ha estado desde hace 20 años, más o menos. Y un amigo de ellos, también que después ya no fue tan amigo, Didier Tavera Amado, también fue gobernador de Santander. Muy bien. Secretario de gobierno de Aguilar Naranjo cuando era gobernador. Correcto, como también fue secretario Óscar Josué Reyes, condenado después por el escándalo de la parapolítica, pero de eso hablaremos luego con el coronel Prieto. Entonces adelante, Pastor, muchas gracias. Debo empezar a decir que la cabeza de esta familia, el padre de esa familia, se llama Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Y contrario a lo que mucha gente cree, él no es santanderiano. Aunque aquí dicen que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, ¿cierto? Y muchos se lo creen. Pero él nació en realidad en un pueblo que se llama Chitaraque, Boyacá. Así está tal cual en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal que lo condenó en su momento a 9 años de prisión por tener nexos con los paramilitares. Él nació en febrero de 1955 y fue gobernador de Santander del año 2004 al año 2007. En Wikipedia aparece que él nació en Suaita, donde le tienen un museo, pero él en realidad nació en Chitaraque, Boyacá. Su hijo Richard Alfonso Aguilar Villa nació en Tolú, Sucre, el 26 de septiembre del 81.
¿Y por qué en Tolú, Sucre? Porque Hugo Leodoro Aguilar fue comandante de la policía en Tolú, Sucre. Y el actual gobernador de Santander, el otro hermano de Richard Alfonso, llamado Nergin Mauricio Aguilar Hurtado, nació en Bogotá el 10 de abril de 1976. Entre esas tres personas han tenido el poder en Santander en tres periodos diferentes. Muy bien. El coronel Aguilar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia ¿por cuáles delitos? Principalmente por sus nexos con los grupos paramilitares. Y él estuvo recluido en La Picota y luego en una cárcel en San Gil, ¿correcto? Sí. Y luego quedó en libertad condicional. Recordemos aquel día en el que el párroco de la iglesia de San Laureano de Bucaramanga cierran el acceso al Parque García Rovira. La iglesia está frente al Parque García Rovira, y el párroco de la iglesia, con bafles por todas partes, obviamente por fuera de la iglesia, pero en el atrio de la iglesia, le hace una ceremonia religiosa impresionante. Las calles están llenas, traen buses con gente de barrios y de pueblos aledaños a Bucaramanga, y en esa ceremonia el cura párroco de San Laureano de ese momento, no el de ahora, principalmente dice que hay dos justicias: la justicia de los hombres, que fue la que condenó a Hugo Leodoro Aguilar, pero que por encima de eso hay una justicia que es la justicia divina, y que esa justicia lo exonera, y que como son creyentes en Dios, y él dice además, el cura párroco, que le reconoce a Hugo Leodoro Aguilar que fue muy bueno con todos los curitas de Santander. Entonces prácticamente lo exonera a nombre del creador. En ese discurso, además, en esa ceremonia, comparan la llegada de Hugo Leodoro Aguilar de prisión a Bucaramanga como la entrada de Napoleón en París en el año 1815. Y dicen que es nuestro segundo Simón Bolívar. Estos discursos retumbaban en el parque y obviamente la gente los aplaudió como si tal. Pero hubo otro proceso por los carros Porsche contra Hugo Leodoro Aguilar. Sí, él en el año 2017 es sorprendido en un automóvil Porsche que dicen que vale más de 400 millones de pesos. No lo sé, no conozco de carros. Y la directora del periódico Vanguardia Liberal le toma esa fotografía que se conoce, Diana Saray Giraldo, y entonces se ve a Hugo Leodoro conduciendo un Porsche negro por la paralela de Cañaveral hacia Provenza. En diciembre de 2019, entonces, vuelven a llevar a prisión. Él está, si eso se le llama prisión, en una guarnición militar que está el coronel la conoce mejor, el coronel Prieto la conoce mejor porque pues fue militar y ha estado por ahí, en la Avenida de las Américas con 68, más o menos, ¿cierto? Eso es al lado del Club Militar, Pastor, perdón que te interrumpa. Al lado del Club Militar está, Hugo Leodoro Aguilar Naranjo está recluido en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda, ubicado en el Batallón de Policía Militar número 13. Y el jueves pasado, el jueves 29, autorizaron el cupo para Richard Aguilar en la misma cárcel donde está el papá. Ahí le cuento esa chiva. Sí. ¿Y ese es un lugar de reclusión para senadores también? Es un lugar de reclusión para personal del ejército. Son cárceles militares. Pero desafortunadamente, uno de tantos problemas que trae la corrupción es que no se castiga de manera ejemplarizante. Entonces, estas personas que son castigadas, que son condenadas, que son sindicadas por delitos que atentan contra el erario público o paramilitarismo en el caso del papá, en vez de estar en una cárcel donde está el común de los delincuentes, porque eso es lo que son ellos, delincuentes, les conceden prebendas especiales. Y ese centro de reclusión es algo parecido, si comparamos todos los establecimientos del IMPEC, es un hotel 5 estrellas. Muchas gracias, coronel Prieto.
El delito concreto por el que condenan a Hugo Leodoro Aguilar se llama concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Y en su momento, aparte de los 108 meses de prisión, ordenaron una multa, que él tenga que pagar una multa equivalente a 10.700 salarios mínimos legales vigentes. Él dijo que no tenía esa capacidad para pagarlos así uno con otro y que entonces pagaría de a 500.000 pesos mensuales. Si uno multiplica 10.750 salarios mínimos de la época, daría más o menos un poco más de 6.000 millones de pesos. Pagándolo de a 500.000, se demoraría esta vida y la otra resarciendo a las víctimas. Sin embargo, cuando es evidente y descubren que va a bordo de un Porsche y demuestran que es suyo, pues entonces lo vuelven a llevar a reclusión. Pero hay una condena por estos delitos contra la administración pública. Sí, él tenía que pagar la multa y dijo que no tenía cómo pagarla. Sin embargo, estaba en libertad condicional. Cuando la corte ve la evidencia que él estaba a bordo del Porsche y demuestra, según la corte, que el automóvil era de él, entonces deciden volverlo a recluir. Es que la condena unánime que hay contra el coronel Aguilar y ahora contra su hijo, y el convencimiento unánime que existe en Santander y en todo el país, de que se trata de delincuentes comunes, como dice el coronel Prieto, deriva pues no solamente de la comprobación de que Hugo Aguilar tenía no uno, sino dos Porsches en el barrio donde vivía o donde vive en Huitoque, en Bucaramanga, sino que él mismo, pues se sabe que hizo su carrera como coronel de la policía y que se jubiló como coronel de la policía. Y él cuenta en el libro que escribió sobre la muerte de Pablo Escobar, que al terminar el bachillerato estaba varado sin saber qué hacer en Vélez, Santander, que alguien le dijo, están buscando a alguien para ser auxiliar en la sucursal del Banco Cafetero. Entonces todo el mundo se maravilla como una persona que empieza de auxiliar en un banco en un pueblo de Santander y que luego hace una carrera en la policía pueda tener no uno sino dos Porsches. Y aquí me gustaría mencionar algo que me comentó una persona que estuvo trabajando en el despacho del gobernador Horacio Serpa, que fue el sucesor de Hugo Aguilar. Esa persona me contaba que la primera Navidad en que estaba el gobernador Serpa y ya no estaba obviamente Hugo Aguilar, había ido Hugo Aguilar a la gobernación a llevarle un aguinaldo a los choferes de la gobernación y que esos choferes habían contado a esta persona del despacho de Horacio Serpa el monto de ese aguinaldo porque era de 5 millones de pesos para cada uno de los choferes de la gobernación. Entonces, el hecho de que Matador comente esta noticia, el hecho de que Tola y Maruja digan o celebren la captura de Richard Aguilar, pero digan hay otros 4 hijos de Hugo Aguilar que no han sido gobernadores, demuestra que hay un consenso en todo el país de la corrupción, que parece que es un virus del cual se ha contagiado toda la familia. ¿Cuál es ahora el origen de la acusación contra Richard Aguilar? ¿Cómo surgió esa acusación? ¿Quién presentó la acusación? ¿Fue la fiscalía? ¿O cómo se supo que él está acusado de estos delitos relacionados con arreglos o remodelaciones en el estadio Alfonso López de Bucaramanga? Sí, Alberto, antes de eso quisiera anotar lo siguiente. Un hecho que le llamó la atención tanto a la Corte Suprema de Justicia como en su momento a Claudia López cuando investigaba los temas de la política, y a León Valencia, recuerdan que ellos investigaban ese tema, es que Hugo Leodoro inicialmente se lanza
a la alcaldía de Suaita y al Consejo de San Gil, y en ambas candidaturas se quema. Pero en 2001 obtiene 17.000 votos y lo eligen diputado para Santander, de donde renuncia para lanzar su campaña con un movimiento llamado Santander en Serio, y obtiene 300.000 votos y se convierte en gobernador de Santander, derrotando al candidato liberal que era Luis Francisco Borges. A la postre, alcalde de Bucaramanga, metido en problemas también. Ahora vamos entonces al tema concreto de por qué fue detenido Richard Aguilar en la noche del martes en las inmediaciones del Parque de la 93 en Bogotá, y por qué además el mismo día, al día siguiente, renunció a su curul en el Senado. Lo que dice la Sala Especial de Instrucción de la Corte es que lo señala como presunto determinador de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Es decir, le hace una investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, concretamente en ese periodo que no es todo el periodo de gobernador, por una posible concertación para delinquir, y en los cuales, al parecer, abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado para él y para otros de dineros públicos. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Pastor, ¿no hay una exfuncionaria de la gobernación y su esposo que aparecen como acusadores o testigos en este proceso penal? Claro, cuando el problema estalla, se conoce, entonces los primeros nombres que figuran son los de la exsecretaria de Infraestructura llamada Claudia Toledo Bermúdez, quien contrató como abogado, quien tiene como apoderado a Jaime Lombana, y su esposo Lenin Pardo Pulido, que aparte de esposo era contratista. Ellos se declararon, aportaron pruebas contra Richard Aguilar y se convirtieron en testigos sobre lo que se ha llamado la oficina paralela de contratación o la telaraña de contratación en la gobernación de ese momento. La Corte dice, señala a Richard Alfonso Aguilar que habría ordenado a algunos funcionarios de la gobernación favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él, o sea, a dedo, con la vieja figura que hay en Colombia. Alberto la conoce muy bien porque ha trabajado esos temas de investigación, que es los contratos hechos a la medida de a quién se lo van a adjudicar, ¿cierto? En específico, en concreto, se refiere a 4 contratos. Uno y el más sonoro, el más visible, que es el del reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Así se llama el Estadio de Bucaramanga, Alfonso López. El otro es el mejoramiento de la carretera San Gil Charalá, que es del año 2014. El otro es el corredor vial agroforestal y energético, también del 2014. Y el cuarto es el mejoramiento del tercer carril o la ampliación de lo que ustedes los santandereanos llaman la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, del año 2014. Entonces, esos 4 contratos son los que la Corte está mirando en detalle. ¿Quiere que entremos a mirar uno por uno, Alberto? Sí, por favor, pero entonces el origen de esta acusación es ¿cuál? ¿Es una investigación de quién? Porque, por ejemplo, en el caso del Porsche, se sabe que una fotografía tomada por una periodista sirvió para que la Corte Suprema dijera que se estaba abusando de la explicación que había dado Aguilar sobre su imposibilidad de pagar. Sí. Pero aquí, ¿quién es el que lleva este caso de los contratos a la Corte Suprema? Ella decide hablar ante el juez y aparte de admitir eso, entonces dice, sí, pero es que detrás de esto había más gente.
entre otras, menciona a una veintena de personas, entre los que hay asesores, contratistas, interventores. Entonces el caso termina yendo a Fiscalía y a la Corte. Y ahí es donde se toma estas dimensiones que hoy tienen esa repercusión, ¿no? Entonces la investigación inicial fue contra la secretaria de Infraestructura. Y su esposo. Y su esposo, ok. Y de ahí derivó en una acusación al exgobernador Richard Aguilar. Sí. Bueno, pastor, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles serían detalladamente cada una de las 4 acusaciones y el monto, si tenemos ese dato? Así como el abogado de Claudia Toledo es Jaime Lombana, el abogado de Richard Aguilar se llama Iván Cancino. Los contratos son los siguientes: el reforzamiento llamado reforzamiento del estadio Alfonso López empezó costando 15.000 millones de pesos y terminó en 23.000. Ahí se habla de una palabra que en Perú la utilizan bastante, coimas. Aquí se dirían mordidas, unas coimas que estarían oscilando por los 1.500 millones de pesos. La acusada, o sea, Claudia Toledo, la exsecretaria, admite, reconoció que ella recibió, le dieron 150 millones de pesos. Sin embargo, el contratista dice que fue mucho más y que la cifra superaría los 1.000 millones de pesos solamente para ella, ¿cierto? Ella a su vez dice que si ella recibió 150 millones, Richard Alfonso Aguilar, en su momento gobernador, habría recibido 500 millones de pesos según el testimonio de Claudia Toledo. El segundo contrato es la vía San Gil Charalá. Perdón, pastor, pero la obra de reforzamiento del estadio, ¿se hizo o no se hizo? Se hizo con mucha demora y con muchos problemas, ¿cierto? El estadio permaneció cerrado y muchas dudas sobre qué era lo que estaban haciendo. Muchos y con sobrecostos, pero ¿se terminó ese contrato? Sí, sí, señor. Ok, gracias. El siguiente contrato es la vía San Gil Charalá, que empezó costando 185.000 millones de pesos y dicen los expertos que va en 198.000. Va porque no lo han terminado. La tercera obra es el corredor vial agroforestal, que empezó costando 147.000 y no sabemos más. Esa obra del corredor vial agroforestal, según la exsecretaria, se la entregaron a un primo de Hugo Leodoro Aguilar en compensación porque le iban a dar el contrato de San Gil Charalá y según Claudia Toledo no se lo dieron y según Claudia Toledo, Richard Aguilar habría dado la orden para que le entregaran entonces el contrato del corredor vial agroforestal a un señor llamado Aureliano Naranjo, primo de Hugo Leodoro Aguilar Naranjo, según el testimonio de Claudia Toledo. Y el cuarto contrato es el tercer carril Bucaramanga-Florida Blanca, que empezó costando 113.000 millones de pesos y terminó costando 200.000 millones de pesos con unas demoras impresionantes. Alberto y la gente que vive en Bucaramanga constató esos trancones enormes porque fue una obra que sobrepasó, que le quedó grande a quienes estaban haciendo la obra. Entonces, esos son los 4 contratos. Claudia Toledo, la exsecretaria, dice que ahí se acomodaron los pliegos para favorecer a los ganadores. Y entonces es donde empieza a mencionar que no solamente estaba ella y su esposo, sino que hay mucha más gente que se benefició de esos contratos. Bueno, ¿y no hay una investigación contra Richard Aguilar por las obras del Santísimo? Que yo sepa, no. El principal tema con las obras del Santísimo, a quien ellos lo bautizaron así, Daniel Sampero Espina, en cambio, lo bautizó el primer Cristo con blower de la historia, ¿cierto? Porque hay una discusión de si eso era un Cristo o no era un Cristo, porque si era un Cristo, Colombia es un estado laico y entonces no se podían hacer figuras del creador, de Jesús, de Cristo, de Dios. Entonces terminó diciéndose que era una alegoría en la que gastaron más de 40.000 millones de pesos de dineros provenientes de regalías. Los dineros de regalías están destinados a obras prioritarias, no para ese tipo de obras.
pero una de las características de la familia Aguilar es precisamente ese afán de pasar a la historia con megaobras relacionadas con el turismo y con casos que llamen la atención. De ahí el proyecto que hicieron del ecoparque, del parque en el Cañón del Chicamocha, y luego del ecoparque que llaman el Cerro del Santísimo, que está en la Judía, la zona de la Judía, subiendo de Florida Blanca hacia los cerros. Ahí quedó el debate de si era una prioridad o no gastar esos recursos, y luego, además la obra se ofreció como que iba a ser, como que los turistas del mundo ahora no se iban a dirigir a París o a Londres o a Tokio o a Los Ángeles o a Nueva York, sino que iban a mirar hacia el Cerro del Santísimo, ¿cierto? Y adicionalmente hay que sumarle la pandemia, y entonces muchos de esos locales que están allí montados tuvieron que cerrar porque no hubo el caudal, no hubo los miles de turistas que se suponía o que ellos supusieron iban a colmar las instalaciones de Cristo con Blower. Y esa obra del Santísimo, además, se construyó pese a las objeciones del Departamento Nacional de Planeación, que dijo que no era conveniente utilizar ese dinero en esa obra, pero los gobernadores tienen la última palabra en esos casos. Y no hay una investigación contra Richard Aguilar por el contrato del programa de alimentación escolar. No lo conozco, Alberto, no sé ese caso en concreto qué habrá pasado. ¿O eso es en relación con su sucesor? Es probable que sea con el sucesor también, ¿no? Pero en detalle yo no conozco ese caso, Alberto. Bueno, lo más terrible de estas acusaciones, aunque el senador Aguilar no está condenado y toda persona tiene la presunción de inocencia, es que existe ya un consenso entre la gente en Santander y en todo el país, que lo que se ha vivido en Santander es que una familia privatizó el poder público, no solamente para beneficio político, sino que privatizó el presupuesto para el enriquecimiento y el aprovechamiento del presupuesto departamental a favor de la familia. Y esto viene a demostrar el fracaso rotundo de lo que hace 30 años fue una idea que en el papel era muy buena, la elección popular de gobernadores y de alcaldes, porque la teoría era que en cada región el pueblo debía escoger a sus personeros para resolver sus problemas. En teoría es una cosa perfecta, porque antes había un centralismo en esa materia, pero la realidad de Santander, que no es exclusiva de Santander, sino que realmente se aplica a muchos departamentos, es que esa elección popular no es popular porque muchas veces es comprada. Y luego que no corresponde a la solución de los problemas de la región, sino a la desviación de recursos, bien sea para obras innecesarias como es el Cerro del Santísimo, o para llenar las alforjas de los altos funcionarios. Entonces aquí estamos viviendo no solamente un caso aislado, sino un caso que se repite continuamente en Colombia, en que los impuestos suben y el pueblo es el que está pagando esos nuevos impuestos para sostener a esta clase política que deriva de esos impuestos unos beneficios y que además es totalmente impune, porque el paso por la cárcel y la reclusión se vuelve simplemente un pequeño inconveniente en el camino de hacer una fortuna y de mantener el poder político. Y esa es la gran injusticia, porque cuando estamos hablando de estas acusaciones, lo primero que se le ocurre a los ciudadanos es
un funcionario, un gobernador que está interesado en enriquecerse ilícitamente, obviamente no está pensando en la solución de los problemas de la comunidad y de la región. Y esa es la gran subversión peligrosísima que hay en Colombia desde el Estado y desde la legalidad. Pero aprovechemos el tiempo y la presencia del coronel Julio César Prieto para que él nos cuente cómo su vida y su carrera militar se cruzó con la familia Aguilar, comenzando por Hugo Eleodoro Aguilar. Gracias, coronel Prieto, por acompañarnos. Usted tiene muchas historias para contar. Vamos a presentar al final de este programa el video que usted hizo, que resume muy bien sus actuaciones, pero háganos, por favor, un resumen sintético de cómo y cuándo se cruzó su carrera militar con el señor Hugo Eleodoro Aguilar. Gracias, Alberto y Pastor, por esta invitación. Inicio mi participación diciéndoles que ese resumen que les voy a hacer muy sucinto lo pueden encontrar en este libro, Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, libro de mi autoría, donde narro la historia del paramilitarismo y la parapolítica en el departamento de Santander y particularmente cómo Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo se hizo al poder político. Yo creo, Alberto, que Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo es un ser humano que tiene la vida asignada desde muy temprano, desde muy joven, por la ilegalidad. ¿Por qué por la ilegalidad? Porque si tenemos en cuenta cuando él hacía parte del bloque de búsqueda, él fue el artífice de la alianza de ese grupo de hombres y mujeres de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, para aliarse con los Pepes. ¿Y quiénes eran los Pepes? Los Pepes eran los paramilitares de Carlos Castaño, los del cartel de Cali y los miembros del cartel de Medellín que entraron en disidencia contra Pablo Escobar. Entonces, ahí ya empieza Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo a marcar su vida con la ilegalidad. Pasa el tiempo, se retira de la institución, ingresa a ser parte de una agremiación en el departamento de Santander y estando en esa agremiación se postula para ser diputado. Logra ser diputado, pero abandona su curul por lanzarse a la gobernación de Santander. Esto ocurre en el año 2003 y se lanza a la gobernación de Santander y nuevamente busca esas alianzas delictivas con personas al margen de la ley a las que viene acostumbrado en su trasegar personal y logra que los paramilitares del bloque Central Bolívar y del bloque Magdalena Medio, en el área donde efectuaban injerencia militar estas estructuras terroristas de extrema derecha, obliguen a la población a votar por él. Inclusive, en muchos de sus desplazamientos en plena campaña, fue escoltado por paramilitares en las diferentes rutas que cubría. Y no lo digo yo, sino que lo dicen muchas personas que atestiguaron dentro de ese proceso que adelantó la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo conozco yo a Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo? Lo conozco en el mes de diciembre del año 2003, ya siendo gobernador electo, porque se presentan unos problemas en el Carmen de Chucurí. Yo informo al comandante de la brigada en ese entonces, que era el general Germán Galvis Corona, una situación muy tensa, precisamente por disputas políticas de un sector de la población encabezado por integrantes de la familia Beltrán Luque y los paramilitares del Frente Ramón Danilo.
Vamos, llega el general a recogerme en un helicóptero y ahí venía Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, gobernador electo. Ese día lo vi por primera vez en mi vida, yo no lo conocía. Me pareció una persona algo arrogante, siempre ufanándose de la supuesta muerte de Pablo Escobar que se abroga. Fuimos al Carmen de Chucurí, estuvimos por espacio de 2 horas y media. Ahí lo vi, pero yo estaba muy lejos de pensar que en el futuro inmediato, en mi trasegar como comandante del batallón Luciano de Beruller en San Vicente de Chucurí, me iba a corresponder evidenciar que Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo y otros políticos de la región, como se me escapa el nombre, Pastor, ayúdame tú, este joven que llegó al Senado y era de cimitarra, que lo único que le faltaba era ponerse el camuflado y el fusil. Riaño, Alfonso Riaño. Alfonso Riaño de la vereda Santa Rosa de Cimitarra. Alfonso Riaño, Óscar Josué Reyes, Óscar Higuera Escalante, el Tuerto Gil, que toda esa gente que en ese momento ostentaban cargos dentro del Congreso de la República habían sido electos por la presión de los paramilitares y ya posteriormente, cuando yo empiezo como comandante del batallón a combatir esas estructuras que delinquían, que tenían azotada a la población, noto con extrañeza, inocente en ese momento yo, que toda esa clase de dirigentes se me viene encima, empezando por el gobernador Aguilar, por Óscar Josué Reyes, que era el secretario de gobierno en ese momento, después fue representante a la Cámara. Y se me vienen encima y me hacen la vida imposible, me hacen la vida a cuadritos, llegando al punto, estoy siendo muy rápido, ¿no? Porque acá lo que estoy narrando es lo que en el libro está en 400 páginas. Claro. Y me hacen la vida a cuadritos, llegando al punto de solicitar en repetidas ocasiones mi traslado a otro batallón. Era una petición que le hacían por debajo de la mesa a los paramilitares a Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo por haberle, como cobrándole el favor que le habían hecho para alcanzar la gobernación. No podemos olvidar también que Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo nombró como secretario de Educación una cuota del bloque Central Bolívar, un señor que ya murió de nombre Bonel Patiño, ¿sí? Que el mismo Bonel, cuando sale de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Hugo Aguilar, denuncia abiertamente que él había llegado a ese puesto como cuota del bloque Central Bolívar. Y se vienen encima, tratan de relevarme, llevan inclusive al presidente Álvaro Uribe a un... Yo creo que es la única vez que un presidente de la República ha visitado el Carmen de Chucurí. Y lo llevan allá a un Consejo de Seguridad Presidencial promovido por Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, por el Tuerto Gil, por Óscar Higuera Escalante, por Alfonso Riaño, por Luis José Arenas Prada, que era el presidente de la Asamblea, y por el hermano de Luis José, que en ese momento era representante a la Cámara, Miguel de Jesús, si no estoy mal, que le dicen el Chato, ¿sí? Y llevan a Álvaro Uribe, y la petición era de que me trasladara. No se logra cumplir el cometido porque los resultados que yo ofrecía en ese momento en aras de la tranquilidad y de retornar la legalidad, porque te cuento, Alberto, que tristemente me correspondió recibir un batallón al que la población denominaba el batallón de los paracos o el batallón del cartel de la gasolina. Era la contaminación, era llevada al extremo. Me correspondió dar de baja 8 oficiales, 17, 16 suboficiales y cerca de 70 soldados por sus vínculos con los paramilitares. Me correspondió trasladar más de 300 hombres. Entonces, todo eso generó animadversión de toda índole en mi contra, pero gracias a Dios salí avante. Y le puedo decir, hombre, que Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, lo dije iniciando esta conversación, lo reitero ahora, es un ser humano que siempre ha tenido una sombra de la ilegalidad. Y tristemente, acá no hablo como coronel, hablo como ciudadano colombiano y hablo como padre de familia. Y es muy triste que él como papá haya llevado a Richard Aguilar a lo que está enfrentando hoy en día. Porque es que Richard muy seguramente aprendió a hacer las cosas por las cuales se le están investigando ahora de su papá. Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo en la actualidad se encuentra detenido en una cárcel militar. Tú le preguntabas ahora, Pastor, él fue condenado a cerca de 10 años
salió a 9 años, salió por haber pagado las 3/4 partes, pero a raíz de todos estos problemas, de lo del Porsche, lo que ustedes comentaban ahora, lo del enriquecimiento ilícito, las propiedades allá en Ruitoque, y el engaño de que estaba haciendo a las víctimas del paramilitarismo, perdió todos esos beneficios y está pagando la condena plena. Tengo entendido que aún le faltan cerca de 3 o 4 años para salir en libertad, está en una cárcel militar, pero lo más triste de toda esta historia es que su hijo llegó esta semana a la misma cárcel. Yo pienso como papá, es muy lamentable, o sea, yo no tendría el valor, la fortaleza para mirar a mis hijos, a mi hijo a la cara, porque muy seguramente de donde aprendió a delinquir Richard Aguilar fue de su papá. No sé si te contesté la pregunta, Sí, coronel, sí, muchas gracias. Eh, ¿Cómo es esa transición? Porque el coronel Aguilar estaba retirado de la policía después de su participación en el bloque de búsqueda y en la muerte de Escobar en el 93. En esos 10 años que está en uso de buen retiro, ¿cómo llega él a conseguir el apoyo de los paramilitares y a ser elegido? ¿Lo busca él? ¿Lo buscan ellos a él? ¿Cómo es esa articulación de una persona que no tenía trayectoria política para llegar a un cargo político y a un cargo de elección popular? Bueno, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que el conflicto colombiano llevó a que las estructuras armadas fueran de derecha o de izquierda, se dieran cuenta que por medio del control que ejercían en ciertas regiones podían controlar absolutamente todo, inclusive las elecciones. Me explico. En el Caquetá, que era región de influencia de las FARC, cualquier candidato que se fuera a postular a un cargo de elección popular tenía que contar con el visto bueno de las FARC. Igual ocurrió en Santander. Santander era un departamento que para la época del 2002-2003, para nadie es un secreto, era dominado por las estructuras paramilitares del bloque Central Bolívar y del bloque Magdalena Medio. Muchos santandereanos se acordarán de lo que era San Rafael de Lebrija o la meseta de San Rafael. Ese era el fortín donde tenían que ir los empresarios, los ganaderos, a rendirle cuentas a Simón Bolívar o a un bandido que fue muy famoso, Pastor se debe recordar, alias Piraña, de las autodefensas. Entonces, pues, si ellos tenían el control y un candidato se iba a postular, pues debía tener el visto bueno de ellos. Y me imagino, entro en el campo de la especulación, que de la misma manera como el bloque de búsqueda, gracias a la alianza con los ilegales, pudo dar de baja a Pablo Escobar, pues Hugo Eliodoro volvió a aplicar la misma estrategia. No solo contó con el visto bueno de los paramilitares, sino que les propuso la alianza y esa alianza terminó llevándolo al poder, poder que ha logrado de manera triste, lamentable y sinvergüenza heredarle a sus hijos con una estela de corrupción que muy seguramente en el futuro inmediato también tendrá implicaciones sobre el actual gobernador Mauricio Aguilar. No sé, coronel, si usted se acuerda de esa expresión que había en muchos municipios de Santander, varios de esos bajo su jurisdicción, el batallón Luciano de Luyer, que decía, aquí no se mueve una hoja de un árbol sin el permiso de los paramilitares. Así era. Precisamente en la sentencia de la Corte, en la sentencia condenatoria de la Corte, de la Sala Penal de la Corte contra Goleador Aguilar, dice textualmente que no fue por ingenuidad o por engaño o por ignorar las características sociopolíticas de la región, como Goleador Aguilar terminó estableciendo esos nexos con los paramilitares. Y en esa sentencia hay varios testimonios, por ejemplo, de Mancuso y de alias Diego Vecino, en el que dicen que vieron a Hugo Leodoro Aguilar, a Luis Alberto Gil, en una finca de alias Macaco en Antioquia.
Y ahí también la Corte Suprema hace una relación detallada de la evolución de la votación de Hugo Leodoro Aguilar, quien en un primer intento para la gobernación obtiene, por ejemplo, en Río Negro pasó de 1.135 votos, cuando corona la gobernación pasa a 4.972, o sea, más del triple. En Puerto Wilches pasa de 17 votos a 5.803. En Gambita, de 56 votos a 855. En Santa Elena de Lopón, en el año 2000, obtiene 5 votos. Y en el año 2003 obtiene 1.263 votos. De ahí que la Corte diga, esto no tiene ninguna explicación. Bueno, la explicación es hay un tema, Alberto, mira, en la página 272 de mi libro, hablando de las relaciones de Hugo Aguilar con los paramilitares, durante el juicio de Hugo Aguilar argumentó muchas veces que él cómo se iba a aliar con los paramilitares si los paramilitares le habían asesinado a un hermano suyo en Puerto Boyacá y que los paramilitares le habían asesinado a su hermano justamente como retaliación por esa guerra frontal que él había librado en contra de ellos. Dentro del trabajo investigativo, para el libro que publiqué, voy a permitirme leer un pie de página, haciendo referencia a esos comentarios. Dice, pie de página número 191. Uno de los hermanos de Hugo Leodoro Aguilar Naranjo, de nombre Luis Benildo, en 1995 residía en Puerto Boyacá y era el tesorero de un colegio de la vereda del Marfil, donde se organizó sentimentalmente con una menor de edad de apellido Chávez, residente de una finca cerca al corregimiento del 2 y medio. Pero debido a la mala vida que le brindaba Luis Benildo, la joven lo abandonó. La joven estableció una nueva relación con un miembro de los paramilitares de Puerto Boyacá a quien le decían el Paisa. Enterado Luis Benildo de esto, ubicó en el caserío del 2 y medio a alias el Paisa, presentándose una pelea donde murió, producto de varios disparos de pistola, Luis Benildo Aguilar. Fue por un lío de faldas, no porque su hermano Hugo hubiese combatido a los paramilitares. Cuentan en el pueblo que ocurrido este crimen, Hugo Aguilar, oficial activo de la policía en ese momento, fue hasta Puerto Boyacá y le exigió al comandante de los paramilitares que le entregaran vivo al asesino de su hermano. Proceder al que accedieron, desconociéndose cuál fue el destino de alias el Paisa. ¿Cómo consiguió usted esa información, coronel Prieto? Esa información la conseguí de la manera más curiosa. Yo tenía una finca, tuve una finca, ya no la tengo, la vendí por lo que implicaba para mi seguridad moverme hasta allá, ahí cerca de La Rochela. Entonces, cuando estaba escribiendo el libro, iba para la finca y paré en el caserío del 2 y medio. Es de notar que yo con el grado de capitán fui orgánico del batallón Bárbula en Puerto Boyacá. Entonces conocí a ese sector y ahí en el 2 y medio paré a tomarme un tinto en un negocio y la dueña del negocio, a pesar de que habían pasado muchos años, imagínense, yo estuve allá en el 94, estamos hablando de casi 18 años. La dueña del negocio me reconoció y se sentó a hablar conmigo. Y empezó a hablar conmigo la señora y me dijo, ¿y qué está haciendo? Yo ya estaba retirado, ¿no? Le dije, no, yo soy retirado, yo estuve... ¿Y qué está? Y le estoy escribiendo un libro. Y me dijo, ¿y de qué? Y le conté. Y me dijo, si le contara yo lo que sé de ese señor. Y dije, ¿qué pasó? Me dijo, mire, ahí al frente en ese negocio, ahí mataron al hermano de Aguilar. Y me echó toda la historia. Y me dio el nombre de la muchacha, del todo. Entonces, de una manera muy casual, pero providencial, ¿no? Alberto, un detalle. Cuando se inicia el proceso de la parapolítica que toca el territorio santandereano y entonces la gente de acá se asombra al ver tantos dirigentes políticos involucrados en ese amargo capítulo de la historia colombiana, la Corte Suprema de Justicia le da mucho valor a los testimonios
y a las pruebas que aporta Julio César Prieto Rivera. Cuando yo lo conozco años después y viene al Palacio de Justicia de Bucaramanga a una audiencia que no se la cumplieron, me llamó la atención, relacionado con su pregunta, Alberto, que Julio César Prieto tiene todo documentado, tiene cajas, arrumes enteros de documentos, de papeles, de grabaciones, de fotografías, que es lo que considero yo que fue lo que también le valió tanto, le dio tanto peso a la Corte Suprema de Justicia para fallar en ese caso de esa manera. Pero Coronel Prieto, usted fue llamado a declarar en ese proceso en la Corte Suprema contra Hugo Aguilar por paramilitarismo. Sí, claro. Yo fui llamado. Me llamó el magistrado Iván Velázquez y me llama porque en ese proceso uno de los paramilitares que declaró le dice al magistrado, dice, si usted quiere saber de parapolítica en Santander, háblese con un coronel de apellido Prieto, que ese man nos dio duro a morir y ese man sí conoce el problema y tiene mucha información. Pero mire, le quiero hacer un comentario bien particular. Pastor hablaba ahora de la audiencia que me incumplieron. Resulta que entre tantos problemas, cuando Aguilar empieza sus líos jurídicos por la parapolítica, él monta su defensa sobre que todo eran versiones mentirosas mías, acomodadas, inclusive llegó a decir que yo estaba pago por Horacio Serpa Uribe. Yo Horacio Serpa nunca lo conocí. Me acusa en los medios, cuando él se defendía, me acusa de desaparición forzada, me acusa de enriquecimiento ilícito, de estarle pagando a testigos falsos para que lo acusaran a él. Entonces yo cojo todas esas declaraciones, las obtengo. Eso lo hizo en la W, lo hizo en varias emisoras, en Vanguardia, en el diario La Opinión de Cúcuta. Yo cojo todo eso y demando a Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo por falso testimonio y calumnia. Esa demanda tarda 10 años y logro, pero a punta de peripecias, porque la justicia en Santander también la manejan esos manes, o la manejaban, y logro que el tipo se retracte. Pero cuando estamos en las audiencias de retractación, cuadrando la retractación, el abogado de Hugo Aguilar, porque Hugo Aguilar nunca fue, me dice que ellos me ofrecen un contrato de la gobernación como pago para que yo me pague la indemnización económica que había lugar. Eso lo dicen delante de mi abogado. Entonces... O sea, siendo Hugo Eliodoro Aguilar gobernador. No, ya no estaba él de gobernador. Entonces, ¿quién le iba a dar el contrato? Espero, yo me acuerdo si estaba él. No, él ya no estaba de gobernador. Después de él... No, entonces sí estaba de gobernador él. Sí estaba pero el ofrecimiento lo hicieron. Lo hicieron en presencia de mi abogado. Yo no pregunté ni qué contrato siquiera. Entonces, fueron una cantidad de audiencias y en una de esas, cuando le iban a imputar cargos a él, me deja plantado. Pastor habla conmigo ese día. La verdad, yo sabía quién era Pastor Luis Viescas, pero no lo conocía en persona. Y me dice que si le concedo una entrevista. Esa entrevista dura como 4 horas y media, 5 horas. Pastor la grabó toda y la hicimos en el casino de oficiales del Batallón Ricaurte. Cuando termino de hablarle a Pastor, todo lo que le... Imagínate 5 horas de grabación. Pastor me dice, mire, coronel, yo sé que usted ha sido muy generoso conmigo, pero también estoy seguro que hay cosas que se le deben haber olvidado. Yo le voy a dar un consejo. Escriba un libro. Escriba un libro, coronel. Porque eso que usted ha vivido y eso que le consta es muy valioso. Y eso amerita que quede para la memoria en el futuro. Y la única manera es escribir un libro. Ese día, Pastor Viescas me sembró la semillita que unos meses más tarde me llevó a escribir el libro. O sea, si no es por Pastor Luis Viescas, no existiría el libro. ¿Y ese testimonio se publicó hace 4 años, fue? ¿2017? Sí, hace 4 años el libro
se vendieron cerca de 7.000 ejemplares, sin contar los que vendieron ahí en Quebrada Seca, que fueron miles, que los vendían a 5.000. Lo piratearon. Sí, claro. Y esa es otra historia, Alberto. Imagine, el libro lo piratearon. Y un día yo fui a la editorial y les estaba poniendo esa información. Mire, el libro lo están vendiendo en la Quebrada Seca, me dicen que a 5.000, a 8.000 pesos. Entonces voltea a un señor que estaba en la editorial, un escritor de profesión, como con 20 libros publicados, y voltea y me dice, perdón señor, ¿usted cuántos libros lleva? Y le dije, he publicado uno. Me dijo, qué envidia. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, yo llevo 20 y no me han fusilado ninguno, no me han clonado ninguno. ¿No? Y es que la realidad, coronel, es que los libros que la gente quiere leer los piratean, porque como los libros son tan caros, a 50.000 pesos la gente no puede comprar libros. Entonces es un delito, pero es un delito que tiene una explicación, porque es porque la gente quiere leer lo que dicen esos libros, y eso es un termómetro de la calidad del libro. Pero cuéntenos qué reacciones públicas hubo al libro suyo. No, positivas, positivas y es un referente para las futuras generaciones, porque yo estoy seguro, bueno, te cuento, a mí todavía me llama gente de Santa Elena de Lopón, me llama gente del Carmen de Chucurí, de San Vicente, me llaman a mi celular a saludarme y a darme las gracias por la tranquilidad que reina en esa región, ¿sí? Entonces yo creo que esas generaciones que van naciendo, que viven ahora, no tienen ni idea del infierno que les tocó vivir a sus papás, a sus abuelos. La única manera en que lo podrán medio entender es si leen un libro como el que yo escribí, que pueden haber muchos, porque es que es muy triste cuando uno lee el libro, esa tierra está manchada de sangre. Son atrocidades las que se cometieron allá por parte de las FARC, por parte del ELN, por parte de los paramilitares. Entonces, esto es un aporte, modestia aparte, muy valioso a la memoria histórica del país y en particular al departamento de Santander. ¿Y su libro se refiere concretamente a qué años? El libro hace un paneo desde 1957, hasta el año 2014. ¿Y por qué desde 1957? Porque uno de los capítulos del libro es la historia del ELN. Y le pregunto a Alberto, ¿usted sabe de dónde nació el ELN? Nació en la Universidad Industrial de Santander y en la toma de Simacota, No. en el 65. Póngale cuidado. El ELN nació en mi pueblo, en Calarcá, Quindío, cuando los pájaros asesinaron al papá de los hermanos Vázquez Castaño. Ese día, esos muchachos empezaron a pensar cómo creaban un grupo guerrillero y los llevó en el 60 y piola a ir a Cuba y capacitarse y crear la Brigada Pro Liberación, que después se da a conocer, después se instalan en La Fortuna, cerca de la Lizama, y después se dan a conocer con la toma Simacota. Pero el ELN nace en la muerte. Si no matan al papá, si no asesinan al papá de los Vázquez Castaño, no hubieran tenido, porque ellos fueron los gestores. Entonces el libro hace un paneo desde esa época. Igualmente con el paramilitarismo. La gente dice que el paramilitarismo nació con los hermanos Castaño, ¿sí? Y eso es mentira. El paramilitarismo nació en San Juan Bosco de la Verde, ¿sí o no, pastor? Sí, señor. En San Juan Bosco de la Verde, patrocinado por el ejército. Que Con eso es otra cosa. Isidro Carreño. Con el inspector de policía. Entonces todo eso está en el libro, ¿sí? Y después viene cómo esas autodefensas campesinas mutan al narcotráfico y cómo terminan enredadas con el tema de la política. Coronel, y en esa tensión, en ese enfrentamiento suyo con los paramilitares, luego en el proceso, todo esto, ¿qué tiene que ver un obispo? Oiga, este pastor sí tiene una mente prodigiosa.
póngale cuidado, Alberto. Eso también lo narro en el libro. Cuando yo empiezo a combatir los paramilitares, estoy combatiendo los paramilitares, uno de mis enemigos acérrimos era Luis José Arenas Prada. Luis José Arenas Prada. Que yo no sé, Luis José es muy de buena. Luis José debió haber pagado más o igual cárcel que Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo por los vínculos con los paramilitares. Entonces, Luis José, cuando yo llego al batallón, Luis José era diputado, va y me busca en diciembre del 2003, enero, va con Ricaurte Mejía. Ricaurte Mejía es un exalcalde de San Vicente de Chucurí que tuvo su palomazo en la Cámara de Representantes, y me dicen que ellos están muy preocupados porque llegó un coronel a la región que no está haciendo lo mismo que hacían los otros, que yo estaba combatiendo unos grupos de campesinos que velaban por la tranquilidad y la seguridad de la región, que esos campesinos habían saneado eso. Yo ese día, pues les digo que mi labor es esa, soy muy claro. Pasa un mes, finales de enero del año 2004, y me corresponde ir a pasar revista a las tropas, y llego al Carmen de Chucurí como a las 5:30 de la tarde, voy con el tesorero para que aprovecharan para pagarle a los soldados, y una base que quedaba al lado de la cancha de fútbol en predios de la familia Beltrán Luque, yo estoy ahí cuando a las 7 de la noche llega Luis José Arenas Prada, el diputado, en compañía de un señor Jaime Contreras, a quien le dicen Jaime Pollo, porque tenía un asador de pollo allá en el pueblo, y en compañía de un comerciante que después resultó ser testaferro de los paramilitares, Rito Antonio Lizarazo. Me buscan en la base, los soldados me avisan, entonces van dizque a invitarme a tomarme unos tragos, que a la casa de Rito Antonio Lizarazo. Yo digo, no, yo estoy trabajando, primero no voy a tomar trago, y segundo, que necesitan hablar conmigo. Si quieren hablar conmigo, hablen acá. Entonces nos hacemos en un kiosquito que es el Rancho de Tropa, y Luis José Arenas Prada me dice: coronel, lo que pasa es que Alfredo Santamaría ya murió, que era el comandante del frente, Ramón Danilo, le manda a decir que no se meta con él, que él está en condiciones de entregarle a Nicolás, que era el cabecilla del frente, Isidro Carreño, sí, pero que no se meta con él. Entonces yo le digo: venga, diputado, usted es tan autoridad como lo soy yo. ¿Usted, cómo así que usted trayendo razones de bandidos? Más bien dígame dónde están para yo ir a capturarlo. Ese día me eché de enemigo ese señor de por vida. Y Luis José Arenas Prada, a nombre de Aguilar, porque eran muy cercanos, me hizo la vida imposible. Ese era el que promovía visitas de todo el mundo, denuncias en ONGs. Entonces fue tanto el encuentro con Luis José que Monseñor Arenas Prada me manda a llamar y me invita, yo no me acuerdo, en el libro está claro, a almorzar o a desayunar en el Club del Comercio. El Club del Comercio es que se llama, el que queda ahí en la Triada. En la Triada, sí. Sí, señor. Y me invita a desayunar, Monseñor, imagínense. Y nos sentamos en la mesa o a almorzar. Y yo encabulado, y Monseñor con sus ornamentos de obispo. Y me dice: mire, coronel, yo sé que mi hermano Luis José es muy incisivo. Mi hermano Luis José es muy radical. Pero si alguien ha hecho algo por la región chucureña y por la población, es mi hermano Luis José. Yo sé que usted no la va bien con él. Yo lo he invitado acá, es para mediar, para que usted me acepte una invitación para que se siente con mi hermano Luis José y hagan las paces. Los dos tirando para el mismo lado, se beneficia la región. Entonces yo me quedé callado y le dije: monseñor, ¿me puedo confesar? Y me dijo: coronel, me dijo: no, yo me quiero confesar con usted, monseñor. Entonces me echó la bendición y empezó a escucharme en secreto de confesión. Y le dije: monseñor, su hermano es un hijo de puta. Su hermano ha hecho esto y esto. Su hermano es un paramilitar. Le dije todo lo que yo sabía del hermano, ¿sí? Y se acabó el almuerzo. Pero es verdad, esto pasó, ¿sí? Secreto de confesión. Eso pasó con monseñor. Y hasta ahí, pues no volví a saber de ese señor. O sea que los Arenas Prada, uno fue obispo, uno diputado y el otro gobernador. Sí, el que fue gobernador también fue representante a la Cámara.
¿Y son de esa región? Pues tienen mucha, inclusive Luis José se ha quemado como 2 veces, 3 veces en las últimas elecciones, se babea por ser alcalde de San Vicente de Chucurí, y se ha quemado 3 veces, la última vez perdió como por 500 votos. Ellos son Bueno, oriundos del pueblo de Los Santos. de Los Santos, ok. Bueno, coronel Prieto, de la época que usted fue comandante del batallón, ¿por qué no nos cuenta una anécdota o unos hechos que se refieran a su conocimiento de la vinculación de Hugo Eleodoro Aguilar con el paramilitarismo? Para no hablar, pues, él está condenado, pero digamos, de una manera anecdótica, ¿cómo se enteró usted o qué supo usted de esas vinculaciones? ¿Fue solamente cuando fue elegido o fue ya después de ser elegido también? No, no, pues es que ya en ejercicio, yo soy un testigo. Es que cómo se explica usted que un gobernador en ejercicio solicite el relevo de un coronel que está cumpliendo con lujo de detalles la misión de combatir los ilegales que dan los paramilitares. ¿Cómo se explica usted que un gobernador en ejercicio le solicite al presidente de la República en un consejo de seguridad del Carmen de Chucurí que por favor le traslade al coronel porque la población no lo quiere, porque tiene serios enfrentamientos con la población, cuando eso era mentira? O sea, eso era un mandado que le estaba haciendo a... Y este testimonio y esta tesis que estoy planteando la avaló la Corte Suprema de Justicia en el fallo. Y antes de que se... Bueno, en campaña, cuando yo empecé a combatir los paramilitares, a mí me decían, los campesinos me decían, coronel, usted está metiendo una guerra perdida. Usted está loco. Yo le decía, ¿por qué? Y me decía, pues que está el gobernador que está mandando en este momento es de ellos. A nosotros nos obligaban a votar por él. Y empezaban a contar cómo los obligaban, cómo cuando él hacía sus correrías políticas y se paraba en tarima, los paramilitares obligaban a todo el mundo a salir de las casas, particularmente en Santa Elena, Lopón, se presentó eso. Entonces, pues, hechos y evidencias son muchas. Los mismos desmovilizados que se me entregaban a mí, que se acogían al plan de desmovilización, los mismos de los paramilitares, ellos en la entrevista afirmaban y contaban cómo les había tocado custodiarlo en plena campaña. Entonces, no en vano, la Corte Suprema lo condenó. O sea, si a mí me dice usted está seguro que Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo tuvo alianzas con los paramilitares, estoy seguro, como que todos los días sale el sol. Y posteriormente usted ha sido denunciado penalmente, disciplinariamente por Hugo Eleodoro Aguilar en alguna ocasión, No, no, después del libro o antes del libro. no, en lo más mínimo. Ese era cuando lo denuncié por injuria y calumnia, ¿sí? Que me acusó de tantas cosas. Eso fue uno de los argumentos de mi demanda. ¿Por qué si él decía que yo había conformado grupos ilegales, dónde estaba la denuncia con las pruebas de que yo hubiera hecho eso? Pero después del libro, no, por el libro no me ha llegado. Y eso que el libro, como lo decía muy bien Pastor ahora, el libro es una vaina muy puntual. Ahí están las placas de los vehículos que utilizaban los paramilitares, los nombres, los números de las cédulas, todo. Porque para yo poder escribir ese libro me apoyé en mis archivos personales. Pero no he tenido ninguna demanda por eso, al contrario, muchos reconocimientos. Inclusive les cuento una cosa, el padre Francisco de Rus, que le tocó vivir esos 2 años que yo estuve en San Vicente de Chucurí, porque él era el presidente del programa de desarrollo y paz, el director. El padre Francisco de Rus me invitó a la Comisión de la Verdad y yo le hice una presentación exclusiva del libro a todos los comisionados. Y el padre de Rus le regaló mi libro a cada uno de los comisionados autografiado por el suscrito. Igualmente, en la Comisión de la Verdad, di 4 versiones, cada versión de 3 horas, como aporte a la verdad, hablando de narcotráfico, de parapolítica, de paramilitarismo, ¿sí? Y en otro conversatorio sobre falsos positivos, actué como panelista. O sea, he sido comprometido
con base en mi experiencia. Yo viví muchas cosas y no las he guardado en el baúl de los recuerdos. Yo pienso que compartir estas experiencias sirven para que no se repita la historia. ¿Qué costo personal ha tenido eso para usted y para su carrera militar? Eso es un análisis que yo hago. Si yo, permítame, le leo la última página del libro para responderle eso. La última página del libro. No sé si se acuerde, Pastor, que Pastor se lo leyó completico y me llamaba a decirme, le faltó una coma en tal parte. No se escribe Lanquerque. Nunca me olvida. Dice, culminaba el año 2016 y hablando con algunos conocidos me hicieron la siguiente pregunta. Prieto, ¿usted no se ha puesto a pensar qué habría sucedido si en su paso por el batallón de Lúyer no hubiera actuado como actuó? Es decir, no hubiera combatido los paracos, no hubiera denunciado a Hugo Aguilar, me hubiera hecho amigo Hugo Aguilar, me hubiera hecho parcero de los paracos. Buena pregunta. Y en la compañía de un café analizamos esa posibilidad que en la vida real nunca contemplé y no me arrepiento. Las conclusiones fueron varias. Haber accedido al soborno propuesto por los paramilitares en enero del 2004 me tendría hoy en día en la cárcel o muy seguramente aún activo en la institución. Convergencia Ciudadana sería una de las 3 colectividades políticas más poderosas del país, con varias gobernaciones, alcaldías y curules en el Senado. Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo ya habría sido, cuando menos, candidato presidencial. La comarca chucureña aún estaría padeciendo la violencia, ya no por parte de los paramilitares, sino con las bandas criminales. Y yo, sin importar la dignidad que ocupara, tendría mis manos y mi conciencia manchadas de sangre. Ese es el final del libro. Entonces, sí, claro, me ha tocado vivir muchas cosas, pero también disfrutar lo más hermoso que puede disfrutar uno como ser humano, que es el orgullo que se siente cuando la gente reconoce lo que significa la palabra honestidad y haberse podido ejercer en toda su extensión. Si yo no hubiera sido honesto, no hubiera podido hacer lo que hice. Y mire que digo honesto, no digo muy honesto, no. ¿Por qué? Porque es que los principios y valores no tienen escalas. O se es o no se es. Y ese es el problema de Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo y su clan, que no son honestos. No son honestos. ¿Qué otro testimonio o qué otros testimonios, aparte del suyo, coronel Prieto, fueron importantes a juicio de la Corte Suprema para esa condena contra Aguilar por paramilitarismo? Alberto, porque supongo que el suyo por su rango militar y por su posición, por ser usted comandante, fue el testimonio decisivo. Pero hubo otros testimonios. Claro, Alberto, hay un capítulo del libro que se llama El juicio contra Hugo Aguilar. Y en ese capítulo está enunciado y transcrito las declaraciones de concejales, de alcaldes, de desmovilizados. Ese capítulo, el juicio contra Hugo Aguilar, lo extraje de los autos de la sentencia en contra de este señor. Entonces fueron muchísimos los testimonios, muchísimos. Hay un paramilitar que dice que en una vereda por agua Camayas, entre Santa Ena de Opón y Vélez, cuando Hugo Aguilar estaba en campaña, les dijo al grupo de paramilitares que lo estaban custodiando, les dijo, hombre, cuando yo gobernador, les hago traer tantos fusiles y tantas municiones. Testimonios son muchos, Alberto. Testimonios. Lo mío es poco al lado de toda la gente que declaró en contra de este señor.
y tristemente pues llegó a la gobernación por su alianza con los paramilitares y ha logrado perpetuar en el poder a sus hijos. Pero mire, ¿a qué llegó Richard Aguilar? A robar, porque uno, decentemente se habla de corrupción, pero un corrupto, ¿qué es? Un ladrón, es un ladrón, es un delincuente. Así es, lo que decía el expresidente Alberto Lleras Camargo, el funcionario público que quiera enriquecerse en el cargo está robando a sus conciudadanos. Coronel, pero dentro del ejército, ¿qué costo tuvo para usted esta posición que usted ha tenido? Ah, no fui general, no fui general. Yo jugué para general en el mes de octubre del año 2000, ya está, me olvidó, 2013. Y yo era el primer puesto de mi... Yo era el tercero de la promoción. Estábamos jugando 79. Escogieron 15 generales y 15 coroneles y no me escogieron a mí con una hoja de vida impoluta. Pero pienso que, contrario a hacer un mal, me hicieron un bien. Porque, hombre, yo veo hoy las instituciones, veo hoy esto tan... No, de hecho, yo no me hubiera aguantado tantas cosas que han pasado en el país. Y vivo muy tranquilo, con el orgullo de haber hecho lo que hice. El único miembro de la fuerza pública que denunció a funcionarios en ejercicio del poder regional, del poder nacional, por sus vínculos con los paramilitares fui yo. Locura me lo califican algunos, pero no, me siento que hice las cosas bien. Pero, coronel Prieto, eso tiene una consecuencia clarísima, porque la deducción de su libro y de su testimonio es que otros coroneles en otros batallones, en otras regiones del país, se quedaron callados. No digo que necesariamente se aliaron con los paramilitares, pero no se enfrentaron y no quisieron exponerse y por lo tanto permitieron que estructuras ilegales que habían encontrado en esas regiones siguieran funcionando sin actuar ellos. Esa es la deducción que uno haría de la experiencia y el testimonio suyo. A mí me ofrecieron, yo está documentado, no es mi versión, está documentado. Me ofrecieron en enero del 2004 40 millones de pesos mensuales los paramilitares y 5 muertos con fusil para que yo mostrara resultados. O sea, lo que es conocido hoy como falsos positivos. Yo los mandé para el carajo, inmediatamente hice un oficio, informé a mis superiores, todo está documentado. Y usted me da pie para medio salirme del tema, pero sí es bueno decirlo. Mire, ese tema de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, una de las causas, desde mi experiencia, es más, puede ser el origen, son o fueron las relaciones de miembros de la fuerza pública con los paramilitares. ¿Por qué? Hombre, si a mí en enero del 2004 me ofrecieron 5 muertos con fusil, ¿y quién los iba a hacer? Los paramilitares. Entonces, los paramilitares podían hacer las cosas que los legales no podían, que no podía hacer la policía, que no podía hacer la armada, que no podía hacer el ejército. ¿Sí? Aplicar la justicia por sus propias manos. Y si a eso le agregaban que se los entregaban a unidades para que se los mostraran como resultados, eso es tema de conversación en otra charla, Alberto, el tema de los falsos positivos. Bueno, lo haremos en otro momento. Pastor, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, quiero para referenciar y que no olvidemos el comienzo de la charla, voy a relacionar 3 datos cortos sobre el actuar y la forma de pensar de los Aguilar, ¿cierto? El primero es que en el año 2007 hicieron una marcha por Bucaramanga. Recuerdo que en esa marcha iba Luis Alberto Gil encaramado en el
en el carro de bomberos, y era una marcha en la que había dos consignas: por la verdad del complot en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez, era una, y la otra por la verdad del montaje en contra del gobernador Hugo Eliodoro Aguilar. Esa marcha fue por la 27, bajó por la 36 hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Luego, en el 8 de julio de 2011, los hijos de Hugo Eliodoro Aguilar pintaron sus manos de blanco y organizaron otra marcha que finalizó en la Catedral de la Sagrada Familia, donde se arrodillaron y oraron para que quedara en libertad Hugo Eliodoro Aguilar, que había sido detenido el 2 de julio. Y no se nos puede olvidar el día en que detienen a Hugo Eliodoro Aguilar y se lo llevan directo de Bucaramanga al búnker de la Fiscalía en la Avenida de la Esperanza con 50, que él lanza un grito que dice así: viva Colombia y abajo la corrupción. Los que hemos trabajado por este país y por Santander nos llevan a la cárcel. Los bandidos y corruptos siguen libres. Yo soy un hombre inocente. Esto tiene un nombre. Horacio Serpa Uribe es uno de los criminales más grandes que tiene este país y que está detrás de todo esto, porque le vamos ganando las elecciones. Yo nunca me reúno con bandidos, porque he sido un hombre de justicia. Soy un padre de 8 hijos. Hasta ahí la cita de la arenga que lanzó Hugo Eliodoro Aguilar en el búnker de la Fiscalía. Pues digo esto para ver cómo esto ha sido una obra dramática, un capítulo muy importante en la historia de Santander, porque estamos hablando desde el comienzo del siglo XXI y ya estamos en el año 2021 y los Aguilar siguen figurando y en el panorama político del departamento. Ahora bien, Alberto, el abogado Iván Cancino, que es quien representa a Richard Alfonso Aguilar Villa, dijo en su momento, hace unos meses, que su defendido jamás ha contrariado la ley. Pero Jaime Lombana, que es el abogado de Claudia Toledo, la exsecretaria de Infraestructura, dijo: Claudia Toledo solo, comillas, solo recibió 150 millones. El resto de la plata se repartió entre los demás partícipes en esa contratación ilícita por orden de Aguilar Villa, según Jaime Lombana. Y Alberto, hoy se conoció el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia llamando a indagatoria al congresista por el Centro Democrático Edwin Ballesteros Archila, que está relacionado, él fue gerente de la empresa de servicios públicos de Santander. Está relacionado también con un contrato que es del acueducto de Landazuri, de Vélez para adentro, por una trocha que se llama la Transversal del Carare, por 4.346 millones. Y Juan David Laverde, el periodista de Caracol, lo mismo que el periódico Vanguardia, revelaron hace un tiempo un chat que aportó la exsecretaria Claudia Toledo, que dice lo siguiente: Ballesteros, el congresista, le dice a Claudia Toledo, a Lenin Pardo, el esposo de Claudia Toledo, le dice: Inge, ¿a qué hora crees y cuántas personas? Lenin Pardo le responde: sobre las 10 y más o menos 100 personas. Ballesteros le dice: ¿puedes convocar unas 150? Pardo le dice: no creo alcanzar, nos toca con 100. Y Ballesteros exclama: Dios. Según Pardo, Lenin Pardo, esposo de Claudia Toledo, persona significa plata. Entonces, en lugar de sobre las 10 y más o menos 100 personas, sería sobre las 10 y más o menos 100 millones, según esa jerga que utilizan allí en el mundo de las contrataciones. Ahora bien, ustedes conocen, coronel, usted ha estado en Los Santos, Alberto, ¿usted ha estado en el pueblo de Los Santos? Sí, he estado en el pueblo de Los Santos. Bueno, yo he ido a Los Santos porque pues, es el segundo enjambre sísmico del planeta. Y entonces yo digo, me paro en el parque a ver si tiembla y uno no siente los temblores, pero allí se origina la mayoría de los sismos que hay en Colombia.
Allí en la esquina suroccidental del parque hay una placa, todavía estaba hasta hace poco, en la que se habla del acueducto regional del Chicamocha. Esa placa fue colocada en el año 2015. Para ese acueducto destinaron 23.000 millones de pesos. Y en esa piedra está escrito lo siguiente: los aquí firmantes nos comprometemos ante Dios y la comunidad de los santos a que garanticemos de manera definitiva el suministro de agua potable para todos los habitantes del municipio en el presente y los tiempos venideros. 18 de junio de 2015, y está firmado Richard Alfonso Aguilar Villa, gobernador de Santander, Edwin Ballesteros Archila, gerente de la ESANT. Y entonces, ya para finalizar, Tola y Maruja rebotan un comentario que dicen, bueno, de alguien que lo aporta en Trino, en Twitter, y dice, el papá en la cárcel, el otro hijo llamado a indagatoria, privado de la libertad. ¿Será que hay otros? ¿Será que hay más Aguilares por ahí para las próximas elecciones? Que es la certeza que tienen ellos que pueden seguir poniendo más Aguilares, y la preocupación que tienen otros sectores políticos de ver quién se va a enfrentar a ellos políticamente en las próximas elecciones. Según la silla vacía, la persona que pondrían los Aguilar para seguir conservando el poder en el departamento sería Luz Ángela Hernández. Luz Ángela Hernández, según la silla vacía, es una hija de Hugo Leodoro Aguilar, quien sería la persona más opcionada para candidatizarla a la gobernación en las próximas elecciones. Deprimente, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Prieto, por acompañarnos, y tenemos que planear otros programas con usted para hablar de su libro y dónde están esos paramilitares hoy en día, porque tenemos que darle mayor difusión a ese testimonio suyo. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Alberto, gracias, pastor. Gracias, pastor. Hasta la próxima. Santander vivió, como otros departamentos, el capítulo doloroso que dejó muertos, viudas y mucho dolor. Muy pocos textos reviven estas historias, sobre todo cuando se trata de contar el panorama oscuro y tenebroso de la macabra relación entre paramilitares, ejército y fuerzas políticas. Un veterano periodista conocedor de la situación fue quien puso el punto de partida para que el coronel del ejército, Julio César Prieto Rivera, luego de dejar la carrera activa de las armas, tomara la pluma para plasmar en un libro la evidencia de lo que se convertiría en una de sus tantas batallas. Porque cuando uno revisa qué se ha escrito sobre el tema, aparte de las noticias escuetas, no hay un referente que le permita a alguien de la región o a alguien que venga de afuera decir qué fue lo que sucedió en esto, cómo abordarlo, cómo llegar al tema. Y entonces, si el país no conoce y se pierde en la amnesia colectiva que nos caracteriza, ese capítulo de la parapolítica y de toda la podredumbre que sucedió en esta región y en general en todo el país, fácilmente alguien que revise dentro de medio siglo, un siglo, lo que sucedió acá dirá, no, pues aquí no pasó nada, esto es un país de arcángeles. Entonces, después de varias charlas que tuvimos y entrevistas, le dije, esto tiene que quedar escrito, ¿no? Y no solamente como una entrevista, como un reportaje, atrévase a dejarlo en forma de libro. Así nació Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, con un contenido de no ficción que lucha contra la memoria volátil. Para el 2017, cada relato de hechos sucedidos desde 1956 hasta el 2016 están en las manos de la opinión pública. Y donde se puede evidenciar de manera clara las macabras alianzas de sectores políticos de nuestro país con grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, en una marcada pretensión por alcanzar el poder, donde se evidencian marcadas alianzas
de miembros de la fuerza pública con estructuras armadas en aras de poder presentar resultados superiores y en algunos casos por lucrarse de manera personal. El coronel Prieto llega a la comarca chucureña a comandar el batallón de Infantería General Luciano de Luyer, una región que para la época estaba azotada por grupos armados de extrema derecha que desde el año 1995 la tenían bajo su control y donde no se movía una hoja sin el consentimiento de los paramilitares. Encuentro que el paramilitarismo se había convertido en una cultura que la comunidad en general aceptaba y que las autoridades de todo índole, de índole policivo, militar, eclesiástico y las mismas autoridades civiles permitían que existieran porque habían encontrado en esas organizaciones una cura para el mal que los aquejó por mucho tiempo, que fue la violencia nacida de las estructuras de izquierda, armadas de izquierda, como fueron el ELN inicialmente y posteriormente las FARC. Así las cosas, se viene entonces para el oficial una de sus más duras tareas y con la cual marcaría diferencia: combatir por igual a todos quienes estuvieran al margen de la ley. Un 90% de los grupos armados ilegales que hacían presencia en la región chucureña eran paramilitares y el 10% restante, insurgencia del ELN y las FARC. Cada día iba presentando nuevos hechos, nuevos eventos y sin darse uno cuenta, pero siempre teniendo presente que estaba cumpliendo la misión constitucional, que estaba cumpliendo con el deber que me obligaba a mi función de soldado, cada día me iba introduciendo, iba avanzando mucho más en un medio totalmente nefasto, malévolo, macabro, que consistía en evidenciar las atrocidades que cometían estos hombres y mujeres que integraban las estructuras de los paramilitares. Atacarlos no fue fácil, pues así como la población, la mayoría de las instituciones estaban permeadas por los tentáculos corruptos de los paramilitares, fenómeno del que no se escapaba ni el mismo ejército, el cual tenía la misión constitucional de defender a la comunidad, algo que no se venía cumpliendo en esa provincia santandereana. Comparándolo con el canasto este de las manzanas podridas, y se retrata aquí en el libro, de ciudadanos que confiaban en la autoridad, iban al batallón a contar algo y más se demoraban en dar su versión o en denunciar que estaba pasando tal o tal cosa, o que había un laboratorio en tal parte, o que estaban extorsionando a tales personas, que en propios miembros de las fuerzas militares de Colombia ir a contarle a los paramilitares o a los actores de la guerra para decirles: mire, vino tal persona, miren a ver ustedes qué hacen. Y en el libro está el testimonio y las pruebas de gente que fue a confiar en la autoridad, en el Estado, y terminaron muertos. Fue muy triste, porque lo primero que pude evidenciar era que un vasto sector de la fuerza pública, dentro de la cual se encontraba el batallón que yo comandaba, el batallón Luciano de Luyer, se encontraba altamente comprometido con los paramilitares. Corruptos, corrompidos, carcomidos, convivían en un maquiavélico contubernio donde los hombres no servían para la seguridad del pueblo, sino a los intereses de los criminales. Igual se presentaba en autoridades del orden civil, en alcaldes, en concejales y escalando un poco más allá, en diputados de la Asamblea del Departamento y en el mismo gobernador. Aspectos que se iban evidenciando a medida que avanzaban las acciones ofensivas ordenadas por el coronel Prieto contra los paramilitares y que no dejaban resultados positivos. Por eso, el oficial empezó a tomar decisiones espinosas dentro de la tropa y la misma comunidad. Entonces, lo primero fue empezar a limpiar el batallón. Lo segundo, empezar a ganarme la confianza de la comunidad que creía en las autodefensas, que veía en los paramilitares unos aliados incondicionales que los habían librado de las FARC y el ELN en el pasado. Y lo tercero, con base en la confianza y en la depuración del batallón, empezar a obtener resultados en la lucha contra los paramilitares. Empezaron a atacarme: es que usted está acabando con la tranquilidad de la zona, usted está combatiendo a esos campesinos que nos defienden, esto era un remanso de paz, esta expresión me acuerdo textual, esto era un remanso de paz y tranquilidad hasta que usted llegó, mire que los muertos, mire que esto. Las acciones generaron la reacción de la clase dirigente, al punto que un representante a la Cámara lo señaló de estar persiguiendo a los campesinos que velaban por la seguridad en la región. Luego el turno fue para un diputado, quien le esgrimió la misma deplorable tesis, tejiendo así una chocante encerrona
que tuvo como escenario un consejo de seguridad con presidente a bordo. Ya más adelante aparece el gobernador Hugo Aguilar, quien, basado en informaciones que le suministraban esos mismos políticos que me habían abordado inicialmente, inician una serie de quejas ante mis superiores y todo toma mayor dimensión en septiembre-octubre del 2004, cuando se atreven inclusive a llevar al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al Carmen de Chucurí para que presida un consejo de seguridad por las supuestas condiciones negativas que vivía la seguridad de la zona, cuando era todo lo contrario. La realidad es que ese Consejo de Seguridad Presidencial lo que buscaba por parte de esos políticos aliados de los paramilitares era lograr mi traslado de esa unidad o mi retiro de la institución. Y hay cosas que me generan suspicacia. Esa lucha contra el paramilitarismo, en contraste, le generó también al coronel Prieto tener dentro de la misma institución militar enemigos. Por eso solicitó el retiro de manera paulatina a 8 oficiales, 14 suboficiales y 72 soldados profesionales. Entre estos, 8 fueron a parar a la cárcel. Que vendían a los paramilitares la información de quienes supuestamente habían entregado información al suscrito para desarrollar operaciones donde habían sido golpeados. Eran civiles que, al ser delatados de manera acomodada, mentirosa y con un ánimo de lucro, eran condenados a la muerte por parte de los paramilitares por sumas que oscilaban entre $1.000.000 y $1.5 millones de pesos. Porque gracias a usted se acabaron los paramilitares, se acabó también la guerrilla. Al notar la implacabilidad del coronel Prieto contra los paramilitares y sus tentáculos, se vino el respaldo de los habitantes de la zona, pero al tiempo, bajo la sombra se movía el hombre que dio lugar al título de la obra escrita por Prieto, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, un exoficial de la policía que hizo parte del bloque de búsqueda y que públicamente se ufana de ser quien dio de baja al capo del narcotráfico Pablo Escobar. Aguilar, tras su retiro, dio de manera vertiginosa un salto a la arena política, convirtiéndose en cacique en Santander. Ya cuando ocurre lo del Carmen de Chucurí, esa encerrona donde piden mi cabeza ante el presidente de la República, pues fueron tan evidentes los políticos de aquel entonces, tan evidentes que ya era un hecho imposible de tratar de dibujar. Más adelante, en diciembre del año 2004, en una operación que realizamos con el CTI, obtenemos interceptación de líneas de los paramilitares y ahí se acaba de evidenciar de manera técnica cómo políticos del departamento de Santander, como el entonces presidente de la Asamblea, Luis José Arenas Plada, como el mismo gobernador del ejercicio Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, según lo que hablaban los paramilitares en esas interceptaciones telefónicas, eran fichas que actuaban a nombre de ellos, que habían sido elegidos con el apoyo de ellos. Entonces, pues, cada día traía una sorpresa más grande y cada día le permitía a uno tener un acervo probatorio mayor que de manera inmediata era del conocimiento de las autoridades competentes, pero que de manera inexplicable, o de pronto sí se explica uno, no tuvo ningún eco en la justicia, porque en esos momentos los posibles encartados, los sindicados, los que estarían vinculados con los paramilitares, ostentaban el poder político en el nivel regional y nacional. La obligación constitucional tuvo una reacción lamentable, como fue ver cómo fueron asesinadas más de 20 personas por el solo hecho de haber hablado con el entonces comandante del batallón, Luciano de Luyer, exhumar junto con la fiscalía más de 40 osamentas humanas. Hay una historia muy triste, un muchacho de nombre Juan Carlos Díaz Esteves, que fue y habló conmigo en el batallón la última semana de diciembre del 2003 y volvió a hablar conmigo la segunda semana de enero del 2004. Por el solo hecho de haber ido en 2 oportunidades a hablar conmigo, fue asesinado por los paramilitares un mes más tarde, desaparecido durante 45 días hasta que su señor padre, de nombre Tiberio Díaz, un señor alto, como de 2 metros, un roble, como de unos 65 años, podía ser en ese momento mi padre, con lágrimas en los ojos fue a decirme que había encontrado el cuerpo de su hijo, que se lo ayudara a desenterrar. Coordiné con la fiscalía, se hizo ese trabajo. Historias como esta se repitieron con líderes comunales y gente del común que manifestaba su complacencia por las acciones que adelantaba el ejército en contra de los paramilitares y que afectaban sus hilos que llegaban a reconocidos políticos. Este panorama se fue haciendo cada vez más evidente y las denuncias del coronel Prieto no se hicieron esperar, empezando a tener en su contra la poderosa clase política. Y lo digo con humildad, el único
oficial en la historia del Ejército, de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional que, encontrándose activo, denunció a políticos en ejercicio por sus vínculos probados con estructuras armadas al margen de la ley y por medio de las cuales alcanzaron sus posiciones políticas. Indudablemente eso me generó la animadversión de la clase dirigente del país. Como todo en Colombia se encuentra subyugado al poder político, del manejo de esa maquinaria no se escapa el estamento militar que, presionado por los corruptos, dejó al coronel Prieto por fuera de los seleccionados para hacer curso para general. Así, terminaba su carrera por cuenta de la batalla que dio contra los parapolíticos. Y yo combatí como soldado de la patria, como oficial del ejército, a los políticos corruptos que se habían unido con los grupos armados de extrema derecha para alcanzar los cargos de elección popular. Así fue el inicio del viacrucis de un soldado que hoy en día, desde el retiro y haciendo parte de esos hombres olvidados que hicieron grande el uniforme, actuando en representación del Estado, pero con resultados ilógicos y paradójicos. Hugo Aguilar es un personaje macabro de la historia colombiana. Es una persona que tiene un perfil muy interesante. Pero el libro, a pesar de tener el título de desenmascarar a ese hombre que se catapultó por la imagen que ilustra la portada del libro, no es un enfrentamiento con Hugo Aguilar. Es compartirle al pueblo colombiano cómo los políticos en este país acuden a lo que sea con tal de alcanzar el poder. En Colombia pueden haber, y si no somos consecuentes con nuestra labor de ciudadanos, habrá muchos Hugos Aguilar que se catapultan en la política con falsas imágenes, con falsos discursos, sin el ánimo de ayudar a la población, con el ánimo de lucro, de alcanzar el poder. El libro no es un enfrentamiento contra Hugo Aguilar, sino la muestra triste e infortunada cómo, sin darse cuenta, la misma población idolatra a una figura que llega al poder con macabras alianzas con la extrema derecha. En el sector académico es obligatorio leerlo. Primero porque, insisto, es el primer referente que haya escrito sobre el asunto, independiente de los nombres que estén allí mencionados. Y segundo porque si uno no conoce la historia de esta región, y en particular quienes se están formando en periodismo, entonces ¿de qué van a hablar? Eso es como si uno desconoce qué fue lo que pasó en la Colombia de la violencia bipartidista. Si uno no sabe eso, entonces no sabe por qué el origen de las FARC o del ELN o de los propios paramilitares. Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, muestra la verdad de una región en la que el coronel Julio César Prieto Rivera marcó diferencia al combatir ese flagelo que se creyó la cura, pero que resultó peor que la enfermedad. Eso es lo que me motiva a mí para seguir haciendo lo que he hecho.